Buenos días, mi nombre es María Celeita y estos son Joyas Auténticas. Quiero compartir un tema hoy que se llama la caída de los Estados Unidos de América y el levantamiento de las Naciones Unidas. Los invito a que tengan conmigo una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ruego que me des la palabra de tu Santo Espíritu, que me des fluidez para exponer este tema y que lo pueda hacer de tal manera que los que lo vean puedan entender el mensaje que tú nos dejaste por medio de Jesucristo, y Jesucristo lo mandó a las iglesias por medio del apóstol Juan. Unge mis labios con un carbón encendido y aleja toda mala influencia y lléname de tu Santo Espíritu, y a los que van a ver este video también. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Como dije antes, este tema se llama la caída de Estados Unidos y el levantamiento de las Naciones Unidas. Y es un tema que es verdad presente porque son actos, son eventos que se están llevando a cabo en estos momentos de la historia de la humanidad. Así que es nuestra verdad para este tiempo. El Señor declara en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y estudiando la Biblia, como la misma Biblia nos dice que debemos estudiarla, vamos a Isaías capítulo 44, versos del 6 al 8. Y vamos a leer dos citas en Isaías, una en el capítulo 44, versos 6 al 8, y la otra vamos a leerla en Isaías 46, versos del 8 al 10. Hay más citas con respecto a esto, pero elegí estas dos para el tema de hoy. Y dice así: así dice Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Como vemos, esto se relaciona con el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto y lo ordenará por mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién como Dios, que proclamará y anunciará todo lo que sucederá en el mundo, como lo hace el Señor desde que estableció el pueblo antiguo, desde el principio? Nos ha anunciado lo que viene, nos ha anunciado el porvenir, nos ha anunciado lo que está sucediendo
en la historia de este mundo, delante de nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde el principio y te lo dije? Todas las cosas que están sucediendo actualmente, el Señor nos las ilustró con las cosas que ocurrieron al principio y nos dijo que se repetirían, como dice Eclesiastés 1:9. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está sucediendo ya ocurrió atrás y lo que ocurrió atrás volverá a suceder. Entonces dice acá, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde el principio y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue atrás en el principio es lo que será, es lo que está haciendo ahora delante de nuestros ojos. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Y Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es. Lo que fue atrás está siendo ahora. Lo que ha de ser, fue ya. Y esto que está haciendo ahora ocurrió atrás. Y Dios demanda lo que pasó. Así que si Dios es el primero y el último, vamos a leer también otro para en boca de 2 o 3 testigos se dará por cierto algo, dice la escritura. Vamos a leer Isaías 46, del 8 al 10. Acordaos de esto y sed hombres, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, desde el principio, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Con lo que ocurrió al principio estaba diciendo lo que ocurriría al fin. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que el Señor es el primero y el último, el que con las cosas primeras nos ilustró las cosas que iban a suceder en el fin para nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, que nos estamos enfrentando al inicio de este globalismo, al inicio del reinado de las Naciones Unidas, ocurrió atrás. Con lo que ocurrió atrás está ilustrado acá. Y el Señor nos dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Sus siervos, los profetas, saben que el primero y el último, Cristo Jesús, con las cosas que reveló al principio y las que ocurrieron al principio, nos está ilustrando
las cosas que están sucediendo ahora en este fin de los tiempos, porque estamos en los tiempos del fin y nos estamos enfrentando al globalismo, nos estamos enfrentando, como les voy a demostrar ahorita en las citas que voy a leer, estamos en el sexto reino, que es los Estados Unidos de América, o está cayendo el sexto reino, que es los Estados Unidos de América, y está iniciando el séptimo reino, que es la ONU. Y esto estaba profetizado aquí en la Biblia e ilustrado con lo que ocurrió en la antigüedad. Y estas cosas que acabo de decir, voy a leer, son un escrito está, y por eso las digo, y voy a leer el escrito está, para que ustedes estén apoyados, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y el que no diga conforme a esto, es para quien no le ha amanecido. Entonces, primero quiero decirles que el libro de Daniel, el capítulo 10 y el capítulo 11 son una misma visión. Y en el capítulo 10, verso 14, el Señor dice así. Daniel capítulo 10, verso 14. Daniel dice así, el ángel Gabriel le dice a Daniel así, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Lo que estaba diciendo aquí el ángel Gabriel es que con esa profecía que le fue revelada a Daniel en el capítulo 11, también el Señor iba a hacernos saber lo que le iba a ocurrir al pueblo de Dios que vive en los postreros días, en los finales de los siglos. Entonces, si el capítulo 10 de Daniel y el capítulo 11 son una misma visión, quiere decir que con esta profecía que está en Daniel 11, el Señor, además de estar diciendo lo que estaba ocurriendo en esa época de esta profecía, también estaba diciendo el porvenir. También nos estaba anunciando el futuro. Así que esta profecía de Daniel 11 es de vital interés para nosotros. Y el estudio que estamos haciendo acá es un estudio, como dice Apocalipsis 18, los comentarios de la hermana White de Apocalipsis 18, del 1 al 5. Y vamos a leer una partecita de esos comentarios. Apocalipsis 18, del 1 al 5. Apocalipsis 18, del 1 al 5 dice, en un párrafo de esos comentarios, dice, 3 mensajes que deben ser combinados. Deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en Apocalipsis, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se cita Apocalipsis 18, 2-5. Esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. Manuscritos 52 de 1900. Entonces, aquí en este estudio, los mensajes de los 3 ángeles son mensajes proféticos que están en Apocalipsis 14 del 6 al 12.
Y estos mensajes tienen que ver con el libro de Daniel, que estaba sellado y para el tiempo del fin de los mileritas fue abierto y se basaban en las profecías de Daniel. Entonces, el triple mensaje, estos fueron los mensajes de los dos ángeles, del primero y segundo. De 1844 para acá viene el tercer mensaje, pero en Apocalipsis 18, el 1 al 3 dice, vi descender del cielo otro ángel que iluminó la tierra con su gloria. Y en manuscritos, la cita que acabo de leer dice que ese mensaje del cuarto ángel que desciende del cielo y alumbra la tierra con su gloria, ese mensaje es una combinación de los tres mensajes de los tres ángeles. Y los mensajes de los tres ángeles son mensajes proféticos, tienen que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. O sea que ustedes van a ver que vamos a tomar citas de todos los capítulos de Daniel y también de Apocalipsis, porque se está combinando el mensaje de los tres ángeles. Así que vamos a empezar con Daniel, capítulo 11, versos 1-4. Y dice así: en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio, y hará según su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Los 4 reyes del verso 2 y el poderoso rey de los versos 3 y 4 son diferentes reyes, no son los mismos. Así que los 4 reyes, aún habrá 3 reyes más en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas y levantará a todos contra el reino de Grecia. Son diferentes de los versos 3 y 4. En los versos 3 y 4 se habla del poderoso rey que se levantó, etc. Ese poderoso rey que se levantó el cual iba a señorear con gran dominio. Ese rey es Alejandro Magno, el primer rey de Grecia. Llegó a dominar el mundo muy joven, a los 25 años. El gobernante de Grecia, el tercer reino de la profecía bíblica. Y yo quiero decir aquí que Grecia es símbolo de las Naciones Unidas. Cuando se levantó este poderoso rey, que gobernaría con gran dominio, cayó el imperio antiguo. El cuarto rey de los reyes después de Ciro reunió un gran ejército contra Grecia, pero no tuvo éxito. Fue un fracaso. Y así cayó su gobierno, cayó su imperio y vino a gobernar el tercer reino, empezando con su primer rey, Alejandro Magno. Y yo
Entonces estoy diciendo acá, o quiero decir acá, o voy a decir acá, que Medo-Persia es símbolo de los Estados Unidos de América y que Grecia es símbolo de las Naciones Unidas. Pero quiero apoyar esta afirmación o probar esta afirmación con un escrito está. Entonces vamos a leer acá una cita, no la vamos a leer toda, el estudio es largo y vamos a leer lo más importante. Yo al final de este video voy a colocar en los comentarios las notas de este estudio y ustedes pues pueden verlo y además dejar allí sus comentarios y suscribirse a este canal. Y la cita que voy a leer es Deseado de todas las gentes, página 574, párrafo 3, paginación en español. Y la cita dice así: esos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida. Está hablando de un suceso que ocurrió en los tiempos de Cristo Jesús, cuando estaba reunido con algunos de sus discípulos, entre ellos Andrés y Felipe, y vinieron unos griegos del occidente, dice acá, y le manifestaron a los discípulos que ellos deseaban ver a Jesús. Entonces está hablando de ese suceso y lo paralela con los magos que vinieron del oriente cuando Jesús nació. Y permítanme un momentico, voy a poner a cargar este equipo. Para poder continuar porque se le está acabando la batería. Ok, vamos a continuar. Los magos que vinieron a ver a Jesús, que eran los contempladores de las estrellas, en los tiempos de su infancia al pesebre. Entonces, paralela a esos magos con estos griegos que vinieron a ver a Jesús cuando él estaba en su ministerio público. Y dice así: esos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Entonces dice, así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Tenemos un mensaje en Apocalipsis 17. Vamos a leer Apocalipsis 17. Vamos a hacerlo aquí lo más rápido que pueda para que el video no se nos haga tan largo. Apocalipsis 17 dice, en los primeros versos dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. O sea, si está sentada sobre muchas aguas es que está apoyada por muchas aguas. Y el verso 15 nos dice: me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Así que esos pueblos, multitudes y naciones y lenguas son las que apoyan a la ramera. Y esos son la Organización de las Naciones del Mundo, la ONU, las Naciones Unidas, las que están apoyando
las que se levantan ahora para cumplir su parte que tienen que cumplir en lo que está escrito, en lo que está profetizado, en la palabra inspirada de Dios, en la revelación que nuestro Dios nos ha hecho saber a nosotros que no hará nada sin que antes se revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que las aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones, las naciones del mundo y las lenguas. Y los griegos, dice acá, que vinieron a ver a Jesús representando a las naciones, a las tribus, a los pueblos del mundo. Esos griegos, entonces Grecia representa el imperio de Grecia, que es el tercer reino, representa, simboliza las Naciones Unidas al final de la historia de esta tierra. Cuando Estados Unidos cae, que como lo dije yo, Estados Unidos es el sexto reino y ahora vienen a reinar las Naciones Unidas. No es que cada una de las naciones vaya a tener un reino, no, es que las Naciones Unidas van a tener todas el reino del mundo. Y ellas tienen un propósito que se va a cumplir. Entonces, yo digo que Estados Unidos es el sexto reino y el séptimo son las Naciones Unidas, pero en cuanto continuemos desarrollando este estudio, la palabra de Dios va a probar la afirmación que yo estoy haciendo, de que Estados Unidos, el imperio que está cayendo ahorita, es el sexto, y la ONU es el séptimo imperio que está subiendo y que es por poco tiempo. Así que vamos a continuar el estudio. Por ahora, la palabra inspirada del Espíritu de Profecía nos hace saber que Grecia está representando las Naciones Unidas. Gobernará con gran dominio. Eso es igual a gobernar sobre toda la tierra. Y eso está ilustrado. Vamos a ver si no tengo que leerlo, pero voy a mencionar la cita. Está ilustrado en el capítulo 2 de Daniel. Y Daniel, el capítulo 2, versos 38 y 39, está hablando de cuando Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor y le dice que él es aquella cabeza de oro y que todo lo que habita, lo que habitan los hijos de los hombres, el campo, las bestias y etcétera, Dios lo entregó en esa época en manos del rey del imperio de Babilonia, que era el rey Nabucodonosor. Pero también le dice, después de ti se levantará otro reino menor que tú, y un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Así que el tercer reino de bronce es Grecia, que va a dominar sobre toda la tierra. Eso es lo que es gobernará con gran dominio, es gobernar sobre toda la tierra, es ser un imperio que va a gobernar sobre toda la tierra. Muy bien. Dice, el poderoso rey de Daniel 11:3 es el mismo que gobierna sobre toda la tierra. Perdón. Y este rey de Daniel 11:3 es Alejandro Magno, el primer rey del imperio de Grecia, el tercer rey. Tenemos un título acá que dice,
Gobernará con gran dominio. Igual gobernar sobre toda la tierra. Igual, también es igual a dominio le fue dado. Son palabras que se usan en las profecías de Daniel. Y Daniel 7:6 dice así: después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo también representa al imperio de Grecia, el tercer reino. La batalla entre el carnero y el macho cabrío. Y es un título que tenemos acá. Y antes quiero como repetir, lo he dicho muchas veces en otros estudios, con otras, hablando de esta profecía, pero que las 4 alas de ave que tenía el leopardo en la espalda, representan la velocidad con que Grecia llegó a apoderarse del dominio del mundo. Vamos a leer acá lo que está relacionado con el título La batalla entre el carnero y el macho cabrío. Daniel 8, del 1 al 8 y el verso 20 al 21. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susan, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero representa al imperio de Grecia, y el imperio de Grecia fue un imperio mundial. Por eso no había quien podía pararse delante de él, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Pero sigue diciendo acá: y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío que venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así que como después de Grecia, el imperio que le siguió después, así que como después de Medo-Persia, el imperio que le siguió fue el imperio de Grecia, representado aquí en esta visión por el macho cabrío, que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable que tenía entre sus ojos es el primer rey de Grecia, que es Alejandro Magno. Y dice que venía del poniente, o sea, del occidente, sobre la faz de toda la tierra. Y venía el cual no tocaba la tierra, o sea, venía tan rápido que no tocaba la tierra. Eso representa la rapidez con que Grecia conquistó el dominio del mundo. Y vino hasta el carnero, o sea, hasta Medo-Persia, que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él.
Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Entonces está aquí diciéndonos de la transición que terminaba el imperio medo-persa y empezaba el imperio de Grecia. Le quebró sus dos cuernos. Pero como el Señor nos dice las cosas del fin, ilustrándolas con las que ocurrieron atrás, y si, como yo dije antes, Medo-Persa, más adelante vamos a probar con un escrito está lo que estoy diciendo, Medo-Persa es símbolo de Estados Unidos y Grecia es símbolo de las Naciones Unidas, pues esta transición que ocurrió acá, atrás en la historia, se vuelve a repetir acá en el tiempo del fin de nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos. Así que vamos a seguir desarrollando el estudio para ver cómo es que se va repitiendo y cómo probamos que Medo-Persia es símbolo de Estados Unidos de América y que Grecia es símbolo de la ONU. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables a los 4 vientos del cielo. Ya sabemos que Alejandro Magno gobernó el mundo muy joven, pero era alcohólico, murió a los 7 años de estar en el mundo, y su imperio se dividió entre los 4 generales que él tenía, que son Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Así que el carnero, la palabra inspirada nos dice que el carnero que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así nos lo hace saber claramente la visión, la palabra inspirada de Dios. Ahora, el estudio se va a enfocar, en esta siguiente parte el estudio se va a enfocar en 2 cuernos. Y la cita que viene la vamos a encontrar en Apocalipsis 13:11. Y dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, subía como crece una plantica de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces vamos a hacer una notica aquí diciendo aclarando que un carnero, a veces todos no estamos relacionados con estas cosas, los que crían y tienen que ver con el trabajo de criar las ovejas, sí están relacionados con esto, pero los que no estamos relacionados con esto, yo por lo menos no sabía que era un carnero y un cordero, pues sí sabía que era una oveja, pero que era un carnero no sabía. Entonces, dice acá, un carnero es una oveja adulta y un cordero es una oveja bebé. Así que Medo-Persia es símbolo de los Estados Unidos y ambos tienen 2 cuernos. Entonces Medo-Persia es el carnero, la oveja adulta, de la cual, como simbólicamente desciende Estados Unidos, que es la oveja bebé. Y juntos tienen 2 cuernos, pues las ovejas tienen cuernos. Juntos tienen 2 cuernos. Sigo leyendo. Vamos a leer aquí una cita que está, vamos a leerla hasta donde sea importante. Si no es necesario leerla toda, no la leo toda. Después ustedes se va a publicar las notas, ustedes van a tener acceso a las notas para que hagan el estudio completo. Y dice así: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, hablando de Estados Unidos.
aquí la profecía, el conflicto de los siglos. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia, como un bebé es juventud, es inocencia, y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, subía como una plantica de la tierra, y justo el momento que estaba viendo el profeta era el año de 1798. ¿Por qué estaba el profeta viendo el año de 1798? Porque allá en Apocalipsis 17, si ustedes se leen los primeros 5 versículos, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, y me llevó en el espíritu al desierto. Así que tenemos que saber a dónde es que el espíritu llevó a Juan, porque dice que lo llevó en el espíritu al desierto. ¿Cuál es el desierto del que estaba leyendo Juan? Si tú te lees Apocalipsis 12, la misma palabra de Dios te va a interpretar allí qué es el desierto. No es una interpretación humana, las interpretaciones que estamos teniendo aquí son interpretaciones divinas, inspiradas por el Espíritu Santo. Una así dice Jehová. Y allá en Apocalipsis 12, verso 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Estos 1260 días que habla aquí son los 1260 días que habla también hay varias citas, pero son 1260 años de persecución que sufrió la iglesia a manos del Imperio Romano Papal, que empezaron en el año 538 y vinieron a terminar en el año 1798. Pero para decir nosotros que lo llevó en el espíritu, que Juan estaba mirando en su visión precisamente el año de 1798, y yo explico eso porque muchos que van a ver este video lo saben, pero habrá otras personas que van a ver este video y no están relacionadas con esto. Entonces, para que se sepa de qué estamos hablando. Entonces, en Apocalipsis 17 dice que Apocalipsis 17:6 dice así, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Así que dice, vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé admirado con gran asombro. Si la mujer estaba embriagada es porque ya se había tomado la botella y ya estaba borracha. Y la botella aquí significa los 1260 años de persecución que empezaron en el año 538 y vinieron a terminar en el año de 1798, o sea que ya habían pasado esos 1260 años de persecución del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos y se guían por la palabra de Dios. Entonces se estaban terminando en 1798 y por eso la mujer estaba ebria, porque ya había pasado esos años de persecución que regó tanta sangre. Así que entonces vemos que el profeta Juan estaba viendo exactamente el tiempo de 1798. Y en 1798 se predice la bestia que subía de la tierra, que sería los Estados Unidos, que era una oveja bebé con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice acá, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía de la tierra en 1798.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ustedes pueden leerse toda la cita. Bueno, podemos saltarnos aquí. Bueno, voy a leer toda la cita porque está importante. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno entre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida y a la Constitución y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Voy a saltarme este pedacito. Este también habla que a cada uno se le permitió adorar a Dios conforme a su conciencia. Y dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Entonces, esos dos cuernos del republicanismo y el protestantismo le son quebrados. Vamos a continuar acá. Como vamos a ver a medida que continuemos desarrollando el tema. Esta cita que acabo de leer la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 494, párrafo 1, la paginación es en español. Y ahora vamos a leer otra cita acá, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, capítulo 426, párrafo 2, y dice así. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esa triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuál triple unión habla aquí? Yo lo voy a decir ahorita, voy a decirlo rápido, más adelante se va a volver a repetir en el tema. La triple unión, como dice Apocalipsis 16, 13 y 14, vi salir de la boca del dragón y vi salir de la boca de la bestia y vi salir de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día de la ira de Dios, para la batalla del Armagedón. Así que es una triple unión. Y dice que cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo, ¿qué es el abismo? Como dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, la tierra desordenada y vacía. No, las tinieblas estaban sobre la tierra, y se movían sobre la faz del abismo. Si la tierra, una tierra que está sin Dios, está desordenada y vacía. La tierra estaba sin Dios y estaba desordenada y vacía. Y una tierra sin Dios, entonces Dios la llama abismo. Pero en nuestros tiempos, aunque son el conflicto de los siglos,
nos hace saber que esos movimientos que están ocurriendo ahora son tan rápidos como candela en rastrojo, pero son secretos. Hay que poner mucha atención, leer mucho, orar mucho para entenderlos, porque ellos los hacen en secretos y son rápidos, que cuando uno se dé cuenta, le cayeron como ladrón en la noche, porque no estudió, no veló, no oró, porque esos movimientos son rápidos y secretos, pero al final impondrán con todos esos movimientos que ya están, eso ya está a las puertas, pondrán el decreto dominical. Será una ley obligatoria a adorar el primer día de la semana como el día de reposo falso, que no es el día de reposo instituido por el Dios, que es el sábado. Y cuando eso suceda, entonces inicia primero en el país, en el imperio que está cayendo, los Estados Unidos de América, y luego se extiende hasta todo el mundo, pero cuando eso suceda, la tierra está sin Dios porque está sin sus leyes, sin sus mandamientos, y está desordenada y vacía, como los desórdenes que estamos viendo ahorita, las cosas extrañas que están ocurriendo, que los que estamos estudiando pues sabíamos que todas las cosas venían para nosotros, y que es un abismo. Y de este abismo, entonces, es que el protestantismo extiende su mano a través de este abismo actual, de esta tierra sin Dios, para asir la mano extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano y del espiritismo. Sabemos quién es el poder romano. Ahora el espiritismo, yo digo acá que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en el logo de las Naciones Unidas tienen el número 33, y el 33 es el máximo grado de la masonería. Así que las Naciones Unidas no son otra cosa que espiritismo, y son la triple unión que está propuesta ahora en estos momentos de la historia de la humanidad que nosotros estamos viviendo, y que son eventos finales del fin del mundo. El protestantismo, los Estados Unidos, extendiendo su mano a través de esta tierra sin Dios, en violación de los mandamientos, desordenada y vacía, es el abismo, y el protestantismo así extiende su mano a través de este abismo para asir la mano del poder romano y del espiritismo, y ahí es que nosotros podemos ver la asombrosa obra de Satanás. Y entonces sabemos, los que estamos estudiando y queremos que muchos más sepan, que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Dice un título acá en este estudio: lo arrojó al suelo y lo pisoteó. Esta nación aún será humillada hasta el polvo. ¿Cuál nación será humillada hasta el polvo? El imperio Medo-Persia fue humillado hasta el polvo. El carnero lo atacó y lo tiró por el suelo, y no hubo quien lo librara de su poder. Pero sabemos que Medo-Persia es símbolo de los Estados Unidos, así que con lo que ocurre al principio, Dios nos dice el fin, así que sabemos que los Estados Unidos también están siendo humillados y seguirán siendo humillados hasta el polvo. Vamos a seguir leyendo el estudio acá, con un escrito está, no porque yo lo diga. Daniel 8:7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Se me mostró que bueno, aquí hay una cita, yo no la quiero leer toda, pero es una guerra que también sucedió en los Estados Unidos en el pasado. Hubo guerra civil y
Y la hermana White habla aquí que si el motivo de la guerra fuera abolir la esclavitud, entonces sí se hubiera deseado, o sea, sí se hubiera deseado esa guerra. Inglaterra había ayudado al norte, pero Inglaterra comprende plenamente los sentimientos existentes en nuestro gobierno y sabe que el propósito de la guerra no es establecer la esclavitud, sino únicamente preservar la unión, y a ella no le interesa que esta unión, y a ella no le interesa que ésta se mantenga. Nuestro gobierno ha sido muy orgulloso e independiente, está hablando de los Estados Unidos, que se ha saltado hasta el cielo. Nuestro gobierno ha sido muy orgulloso e independiente. Los habitantes de esta nación se han exaltado hasta el cielo y han despreciado a los gobiernos monárquicos. Y bueno, y se han exaltado tanto, pero dice acá la cita que esa nación se ha exaltado hasta el cielo y se ha declarado muy orgullosa porque se siente independiente y como un gobierno mejor que el de los gobiernos monárquicos, pero esa nación solamente, o sea, estaba faltando a eso porque ella estaba permitiendo un sistema que permitía en esa época en los Estados Unidos, permitían la esclavitud, que la mitad de esos, los habitantes de esa nación fueran esclavos de la otra mitad, y entonces eso era también hipocresía, y dice que eso no se veía ni en los gobiernos paganos. Esta cita la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 234, párrafo 2. Y dice acá, el ángel dijo, escuchados cielos el clamor de los oprimidos. Voy a ver una parte de los súbditos de los reinos. Voy a leer esta parte final de esta cita, no la voy a leer toda porque es muy larga. Dice, Inglaterra conoce muy bien la diversidad de sentimientos existentes entre los que procuran apagar la rebelión. También conoce la confusión que reina en nuestro gobierno. Ha observado con asombro el desarrollo de esta guerra, las acciones lentas e ineficaces, la falta de actividad de nuestro ejército y los gastos ruinosos de nuestra nación. Las debilidades de nuestro gobierno son plenamente conocidas por otras naciones y ahora han concluido que eso se debe a que no había un gobierno monárquico, por lo que admiran su propio gobierno y algunos miran con compasión y otros con desprecio a nuestra nación, que habían considerado la más poderosa del planeta. Si nuestra nación hubiera permanecido unida, habría tenido poder, pero al estar dividida debe caer. Esa partecita es muy importante, porque ya había divisiones, está hablando de Estados Unidos y en la época de Ellen White, y ya había división en esa época, pero actualmente también esa nación está muy dividida. ¿Por qué está dividida? La mitad de los habitantes de Estados Unidos se va con Trump y la otra mitad está con Biden, que está apoyado por el globalismo, por las Naciones Unidas. Entonces, se profetiza aquí, está profetizado aquí, que si se hubiera mantenido unida, podría permanecer, habría permanecido, pero al estar dividida, dice, afirma, debe caer. Y de eso se trata el estudio, de que Estados Unidos está cayendo y se está levantando la ONU y nos estamos enfrentando a ese globalismo y estamos viendo todas las cosas que están pasando, porque lo digo aquí y más adelante en lo que terminamos de desarrollar este estudio se van a dar cuenta que ese globalismo es por poco tiempo, pero será duro y hay que estar con Dios para que nos proteja, como protegió a los que se salvaron del diluvio, los 8, porque los ángeles iban sosteniendo esa barca para que no cayera para que no les pasara nada, para salvarlos. También la barca de los que tenemos fe ahorita
que estamos entrando en estos tiempos tan peligrosos, también debemos orar para que sea Dios quien vaya llevando nuestra barca en medio de esta crisis, de este globalismo al que estamos entrando, al cual nos estamos enfrentando nosotros. Dice aquí, como estamos paralelando Medo-Persia con los Estados Unidos, entonces hay aquí un título, dice, ¿cómo fue Persia humillada hasta el polvo? Ahora entramos en una profecía de eventos futuros, no vestida con figuras y símbolos, como en las visiones de los capítulos 2, 7 y 8, sino que se presentan principalmente en un lenguaje sencillo. Muchos de los eventos más importantes de la historia del mundo, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo, se presentan aquí. No se puede decir incorrectamente que esta profecía, dice el obispo Newton, es un comentario y una explicación de la visión del capítulo 18. Una declaración que muestra con qué claridad percibió la conexión entre visión y el resto del libro. El ángel, después de afirmar que estuvo de pie en el primer año de Darío para confirmarlo y fortalecerlo, vuelve su atención hacia el futuro. Todavía habrá 3 reyes. Todavía 3 reyes se levantarán en Persia. Ponerse de pie significa reinar. 3 reyes reinarán en Persia, refiriéndose sin duda a los sucesores inmediatos de Ciro. Estos fueron Cambises, hijo de Ciro, Smerdis, un impostor, y Darío Histaspes. El cuarto será mucho más rico que todos ellos. El cuarto rey de Ciro fue Jerjes, más famoso por sus riquezas que por su condición general, y conspicuo en la historia por la magnífica campaña que organizó contra Grecia. Bueno, yo voy a resumir este pedacito para no leer todo eso, pero este rey Jerjes reunió un ejército que aquí dice que era de 5.283.220 para ir contra Grecia, pero no contento con eso, también enlistó a los cartagianos, o sea, los de Cartago, del occidente en su servicio, quienes tomaron el campo con un ejército adicional de 300 hombres y 300 a 5.283.220 da un total de como de 5 millones y medio. Y se dice de él que cuando él vio esa gran multitud de hombres que tenía ese ejército para ir lo levantó contra el reino de Grecia, se dice que lloró al pensar que dentro de unos 100 años desde esa fecha ya no habría ninguno vivo. Y esto está en el libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, página 247-248. Como paralelo aquí, cuando el presidente Donald Trump estuvo en la presidencia, se dice que él incrementó Donald Trump es el cuarto presidente desde 1989. Es el cuarto presidente y se dice, y hay un paralelo ahí, porque Jerjes será 3 reyes más en Persia y un cuarto. Y Donald Trump es el cuarto presidente desde 1989 que también incrementó grandemente como Jerjes el ejército en los Estados Unidos, porque su consigna era que hacer otra vez a América grande, solo que a Estados Unidos se le acabó el tiempo. Y dice, Jerjes finalmente sufrió desastrosa derrota en la batalla de Salamina en el año 480 a.C.
y el ejército persa regresó a su propio país. Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis 234. Estas citas se dan para respuesta del título, del subtítulo aquí, que es una pregunta: ¿cómo fue Persia humillada hasta el polvo? Entonces, con todo ese gran ejército, y fue derrotada por Alejandro Magno. También ambos imperios, Medo-Persia y Grecia, hicieron de acuerdo a su voluntad. Dice Daniel 11:3, se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Daniel 8:4. Se levantará, está hablando de Grecia. Y luego dice, no, aquí Daniel 11:3 está hablando de Grecia, y luego Daniel 8:4 está hablando de Medo-Persia. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El carnero, una oveja macho, es Grecia. Hacía conforme a su voluntad, así como el poderoso rey que señoreará con gran dominio y hará según su voluntad, que era Grecia. El carnero, que también de Daniel 8:4 también hace conforme a su voluntad. Y dice un título aquí: el papado también hace conforme a su voluntad. Y eso lo vamos a leer aquí en Daniel 11:14, 16 y 36. Habla de el papado. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y el rey hará su voluntad, y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Y dice acá en el conflicto de los siglos, página 54, verso 1, dice: esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en él. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Hacer de acuerdo a su voluntad es el espíritu del papado. Y traemos esta cita aquí, que es Proverbios 16:18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Medo-Persia se ensoberbeció, fue altiva de espíritu y cayó. Estados Unidos se exaltó hasta el cielo y está cayendo en estos momentos, y terminará de caer porque está profetizado, y todo lo que está profetizado en la Biblia se cumplirá. Ya se ha cumplido mucho, y lo que falta por cumplirse, que es muy poquito, también se cumplirá. Daniel 4:28 al 31. Esta cita de Daniel 4:28 al 31, yo voy a hacer un resumen acá. Va a hablar de Daniel,
va a hablar Daniel del rey Nabucodonosor, cuando también él se saltó hasta el cielo y estaba en la terraza de su palacio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi brazo para la gloria de mi nombre? Y le vino condenación al rey, fue humillado y le fue quitado el reino, pero le permitieron que sus raíces siguieran viviendo y él fue llevado y fue contado con las bestias. Le pusieron corazón de bestia y comía pasto como los bueyes. Y pues lo importante de esta cita es que lo quitaron del reino, pero sus raíces, las raíces del árbol que representaba el reino de Babilonia, permanecieron en tierra, ilustrándonos aquí con esto, enseñándonos esta ilustración de que los principios religiosos y los fundamentos de las ideas y los fundamentos de la religión de Babilonia permanecerían, no morirían, ellos permanecerían y se fusionarían en el siguiente reino que vendría y después continuarían, tampoco morirían, sino que se fusionarían en el siguiente y se fusionarían en el siguiente, y no porque se fusionaban, porque el imperio caía y se fusionaban sus fundamentos religiosos y demás ideas de gobierno, etcétera, en el otro gobierno que lo seguía, no iban a resucitar en ese gobierno débiles, no, sino que resucitaban en ese siguiente gobierno con mucho más vigor, de tal manera que cuando todas esas ideas de Babilonia que se fueron fusionando en los reinos subsiguientes llegaron al imperio romano pagano, fue un imperio tan terrible en sus errores religiosos que no se pudo comparar con ninguna bestia que nosotros conozcamos. Eso es lo que dice acá. Está en un libro de este escritor que se llama Stephen N. Haskell, La historia de Daniel, el profeta, página 93. Los principios de Babilonia eran la falsificación de los principios subyacentes del cielo, y ellos se fusionaron. Cayó Babilonia, pero se siguieron fusionando esos principios con más vigor en los siguientes reinos, hasta que, como repito, cuando llegó a Roma, fueron tan terribles esos errores que ese imperio no se podía comparar con ninguna bestia de la que nosotros conocemos. Vamos a leer aquí Daniel 4:15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias de la tierra. Roma estaba cayendo en ruinas, sus ciudades habían sido saqueadas, su gobierno roto, así como del tronco de descomposición del pantano, brota el hongo en una noche, ganando su vida de la descomposición. Así surgió en el Imperio Romano un poder que se nutrió de esta descomposición nacional. Este poder era el cuerno pequeño conocido como el papado. Esto está en Stephen N. Haskell, La historia de Daniel el profeta. Entonces, los fundamentos de Babilonia se fusionaron en los subsiguientes reinos hasta llegar a Roma, pero cuando Roma fue dividida y cayó, sus fundamentos se fusionaron en el cuerno pequeño conocido como el papado. Así que dice acá, Medo-Persia era la hija de Babilonia y ella también se prostituyó. Habla de que Medo-Persia se prostituyó, también ella pues participó de los pecados de Babilonia. Los principios de la religión de Babilonia fueron llevados a cabo por la hija. Medo-Persia fue en cierta manera frenada por los ángeles,
por la presencia constante de ángeles en la corte, quienes trabajaron a favor del pueblo escogido de Dios. Pero la tendencia constante hacia la tiranía y la opresión en el gobierno en el gobierno se revela en el decreto de Asuero en los días de la reina Esther, cuando salió su decreto de matar a los judíos, al pueblo de Dios. Entonces dice, así como Medo-Persia tenía un papel importante que desempeñar en la relación con el pueblo de Dios, y aunque su papel difería del papel que tenía Babilonia contra el pueblo de Dios, la nación griega fue llamada por Dios para hacer una obra específica. Ella también era hija de Babilonia. Participó de sus pecados, aunque eran los mismos. Llevaron a manifestaciones externas diferentes a las de Medo-Persia. Como los hijos de la misma familia, cada uno reconociendo el carácter de los padres, pero difiriendo ampliamente entre sí. Así Grecia, Medo-Persia y Roma son tres hermanas, hijas de la misma madre, pero cada una dotada de características especiales y fuertes peculiaridades. Stephen N. Haskell, La historia del profeta Daniel, 181. Y yo digo que el imperio que está iniciando ahora, que sería la ONU, también tiene su misión, también tiene, como dice acá, también tiene su papel importante que desempeñar en relación con el pueblo de Dios. Pues si ustedes se leen Apocalipsis 17, donde habla de ese séptimo imperio, dice que estos tienen un propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Ese es el papel que ellos tienen. Así que continúa acá, esto es como un adelanto, pero continúa acá. La madre es Babilonia, las hijas Medo-Persia, Grecia, Roma, la madre, Roma, las hijas, sería Roma moderna, las hijas sería protestantismo apóstata y las Naciones Unidas. Eso sería para nosotros hoy acá. La madre, Babilonia, las hijas, Medo-Persia, Grecia, Roma, la madre, Roma moderna, y sus hijas serían el protestantismo apóstata y las Naciones Unidas. Todos esos fundamentos que vienen desde Babilonia quedaron en Roma, pero pasaron al protestantismo apóstata y ahora las Naciones Unidas. Vamos a citar aquí la cita que ya dije al principio, que es Apocalipsis 16, 13, 14, y vi salir de la boca del dragón, y vi salir de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí viene una siguiente cita, como ya les dije. Estos espíritus inmundos a manera de ranas son tres, son una triple unión, de la que hablamos en una cita anterior, que cuando el protestantismo, un espíritu que viene del protestantismo, extienda su mano a través del abismo, la tierra sin Dios, violando los mandamientos de Dios, para asir la mano del poder romano y del espiritismo, entonces ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. La estamos empezando a ver, hermanos. Es esta triple unión. Estos espíritus están reuniendo al mundo para la batalla final del Armagedón. Y entonces también nosotros sabemos que el fin está cerca. Y como dice Mateo, cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Tenemos que estar con Dios, como dice, entra pueblo mío. Escóndete un poquito, cierra tras ti tus puertas hasta que pase la ira de Dios, porque este globalismo tiene su papel y es entregar su poder y su autoridad a la bestia, pero nosotros
Dios nos dice que entremos y nos escondamos un poquito hasta que pase la ira de Dios, y esas habitaciones que nos tenemos que esconder es consagrarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de Él, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, y Él enviará entonces sus ángeles para que nos protejan. Así que esas son las habitaciones en las que vamos a estar escondidos. Es en los pies de Jesús, arrepentidos y apartados del pecado, y recibiendo la protección de los ángeles que Él manda a proteger el pueblo de Dios, como fue protegida el arca de Noé en las aguas del diluvio. Vienen unas citas acá que hablan de lo que sucedió en Francia. Voy a decir, está en el libro de N. Haskell, La historia de Daniel el profeta, páginas 183 y 184, y habla de que, primero habla en esta cita de la historia de Grecia, de la cultura física e intelectual de Grecia. La gente pues admiraba esa belleza, tenían unas mentes literarias, ellos adoraban el intelecto. En esa época vivió un escritor, Platón, un filósofo, Platón. Era el más grande de todos los filósofos griegos, vivió 400 años antes de Cristo, y las enseñanzas de él guiaron a muchos escritores en todas las épocas, y los judíos mezclaron esas enseñanzas con la Biblia o el Antiguo Testamento, con la filosofía de Platón. Y eso formó las tradiciones de los hombres, y contra las cuales Cristo advirtió. Cristo advirtió contra en vano me honran siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres. Esas eran las tradiciones de los hombres. Y en la época de Pablo la llama la falsa filosofía y la falsamente llamada ciencia. Esa falsa filosofía y esa falsamente llamada ciencia a la que Pablo se retiraba, respiraba el espíritu de Platón y sus estudiantes. Los escritos de Platón han reemplazado a la Biblia con muchos y un gran número de escritores modernos, tanto de prosa como de poesía. Lo reconocen como su líder intelectual. La filosofía de este hombre era a menudo buena y admiraba la verdad, pero el error residía en admirar o asentir a la verdad y no vivirla, y no hacerla actos en su vida. Sus seguidores cayeron bajo la condenación de Cristo, junto con los fariseos, de quienes dijo: dicen, pero no hacen. Stephen N. Haskell, La historia de Daniel el profeta, 183-184. Ahora paralelan aquí, porque el conflicto de los siglos también dice que lo que ocurrió con Francia también es un reflejo de lo que ocurrirá al fin del mundo, y paralelan aquí esa historia de el racionalismo idoliza a la razón. Cada uno de estos elementos opuestos estaba a su manera, dejando de lado las sagradas escrituras y exaltando la sabiduría humana como la fuente de la verdad y los conocimientos religiosos. El racionalismo idolatra la razón y el racionalismo idolatriza la razón y la convierte en el criterio de la religión. El romanismo, que reclama para su soberano pontífice una inspiración descendiente en línea ininterrumpida de los apóstoles e inalterable a lo largo de los tiempos, ofrece amplias oportunidades para cada especie de extravagancia y corrupción que se ocultan bajo la santidad de la comisión apostólica. La inspiración reclamada por Munzer y sus asociados no procedía de una fuente superior a los caprichos de la imaginación. Su influencia subversiva
toda autoridad, humana o divina. El verdadero cristianismo recibe la palabra de Dios como gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración. Habla aquí del orador de la Convención Francesa, que el orador de esa convención en el culto a la razón dice: legisladores, el fanatismo ha dado paso a la razón. Sus ojos blanqueados no pudieron soportar el brillo de la luz. Este día, un inmenso concurso se ha reunido bajo estas bóvedas góticas que por primera vez el tiempo repitió la verdad. Allí los franceses han celebrado el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos formado deseos de prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado ídolos inanimados por razón, para esa imagen animada, la obra maestra de la naturaleza. Eso está en la historia de la Revolución Francesa, volumen 2, páginas 370-371, y dice que al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano, dirigiéndose a toda la asamblea, y dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. Y dice: aquí en la religión griega y en la ciencia griega estaba la forma más sutil de esa mezcla de verdad y error que Satanás ofreció en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que existió en los días del Edén hasta el tiempo de Grecia. Babilonia esclavizó los cuerpos del pueblo de Dios. Ese fue el papel de Babilonia. Perdón un momentico. Anselmo, puedes entrar y hacer todo lo que quieras. Estoy grabando un video y ya lo voy a terminar. Ya volví con ustedes, qué pena la interrupción. Entonces dice que Medo-Persia esclavizó los cuerpos del pueblo de Dios. Babilonia esclavizó los cuerpos del pueblo de Dios. Medo-Persia hizo leyes para matarlos, pero Grecia capturó sus mentes y los esclavizó a sus ideas. Ella falsificó tan pulcramente, tan hábilmente las enseñanzas espirituales del Antiguo Testamento, y tan silenciosamente, pero con tanta seguridad, enredó sus zarcillos alrededor del pueblo de Dios, que su esclavitud fue mucho peor que la de Egipto o Babilonia. Es esa influencia la que debe tenerse en cuenta al seguir la historia de los griegos dada por Gabriel. Esto lo encontramos en Stephen N. Haskell, La historia de Daniel el profeta, 183-184. Grecia, las Naciones Unidas y la enseñanza de la naturaleza. Bueno, sigue diciendo: el tercer reino estaba representado por un leopardo, y dice que, bueno, yo ya dije que sus alas significaban la rapidez, sus manchas significan la mezcla de verdad con error. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Grecia no podía dar la verdad sino una porción de error. Esto también lo contamos en Stephen N. Haskell, La historia de Daniel el profeta. Dice: nuestra naturaleza difícil. Los elementos que se coligan en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente.
La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a través de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. Voy a leer la última parte aquí. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesos, doctores, dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos, literalmente se los considera como los merecedores tan solo, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Eso está en el Conflicto de los Siglos, 639, página 3. Y pues también les aconsejo que se lean la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, 641, que habla de al rechazar la verdad, al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra al representar falsamente los atributos de Dios. Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella, aunque en forma diferente. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, y tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios de los fenicios. Conflicto de los Siglos, 641. Daniel 11:4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Voy a repetir la cita que leí anteriormente, es Conflicto de los Siglos, página 640, párrafo 1. Y aquí leí Daniel 11:4. Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto vamos a paralelarlo con Apocalipsis 10, que dice, Apocalipsis 17:10, que dice, y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. El primero fue Babilonia, segundo Medo-Persia, tercero Grecia, cuarto Roma pagana, quinto Roma papal. El sexto es los Estados Unidos, el que dice allá en Apocalipsis 1 es. Y el otro aún no ha venido, ese otro que aún no ha venido son las Naciones Unidas, que va a gobernar por poco tiempo, que ya empezó a gobernar. Y el octavo es Roma moderna, que es de entre los 7 porque es el quinto y resucita como un octavo. Y pues las Naciones Unidas son para entregarles su poder y su autoridad a Roma moderna. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El poco tiempo, porque allá en Apocalipsis dice que el séptimo reino es por poco tiempo, que el próximo reino es por poco tiempo, así que
las Naciones Unidas es por poco tiempo y ahí es cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo y se levantará con grande ira para destruir y matar a muchos. El gran conflicto aumentará en intensidad hasta el fin de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron todos especialmente con la luz del Espíritu Santo, pero a medida que la iglesia se va acercando a su libertad final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 9. Por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina, y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para compadecer ante él a su venida. Segunda de Pedro 3:4. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no serán menos necesarios a la iglesia que en los tiempos apostólicos. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 12, párrafo 2. Dios lleva cuentas con las naciones. Ni un gorrión cae al suelo sin que él lo note. Los que obran mal para con sus semejantes, diciendo, ¿cómo sabe Dios? Algún día será llamado a hacer frente a una venganza largamente diferida. En esta época se muestra a Dios un desprecio más que común. Los hombres han llegado a un punto de insolencia y desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos casi han traspasado el límite de la misericordia. Pronto Dios mostrará que Él es en verdad el Dios viviente. Dirá a los ángeles, ya no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Dejad que haga su maldad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. Han pasado de un grado de maldad a otro, añadiendo diariamente a su iniquidad. No interferiré más para evitar que el destructor haga su trabajo. Este momento está justo sobre nosotros. El Espíritu de Dios se retira de la tierra. Cuando el ángel de la misericordia pliega sus alas y se marcha, Satanás hará las malas acciones que siempre ha deseado hacer. Tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. En estas cosas se deleita y así recoge su cosecha. Y los hombres serán engañados por él tan completamente que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Desde los púlpitos de las iglesias populares se escuchará la afirmación de que el mundo está siendo castigado porque el domingo no se honra como debiera ser, y no será necesario un gran esfuerzo de imaginación para que los hombres crean esto. Son guiados por el enemigo y por tanto llegan a conclusiones totalmente falsas. Eso está en la Review Dan Herald del 17 de septiembre de 1901, párrafo 9. Satanás introducirá fábulas agradables para encontrar la mente de todos los que no aman la verdad. Con furioso celo acusarán a todos los que guardan los mandamientos. Furioso porque no puede pervertir su fe, descargará su ira sobre ellos, dará a sus ángeles la obra de endurecer a los impíos contra la verdad, sabiendo que tiene poco tiempo, obrará con todo engaño de iniquidad en los que perecen, en forma
de amigos que han muerto, los ángeles caídos vendrán a los hijos de los hombres, justos e injustos. Así Satanás engañará a aquellos que, si hubieran honrado la ley de Jehová, habrían estado atrincherados contra la tentación. Review and Herald, 17 de septiembre de 1901, párrafo 10. Cuando el séptimo poder o este globalismo que estamos empezando, la ONU, las Naciones Unidas, reine por corto tiempo, entonces o es ahora que Satanás sabe que tiene muy poco tiempo para trabajar a través del espiritismo, para engañar al pueblo de Dios. Volviendo a citar Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426, párrafo 2, en la página 3 de estas notas. Y lean también El conflicto de los siglos 643, raya 44. Así que estamos entrando en el tiempo del séptimo poder. Tenemos poco tiempo y lo mejor que podemos hacer el pueblo de Dios es, como dice el Señor, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito hasta que pase la ira de Dios, porque este séptimo poder tiene su misión, su papel, y es de entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Y los aposentos en los que vamos a estar es la obediencia a Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, abandonar los pecados, arrepentirnos, confesarlos, para que Él envíe sus ángeles a protegernos, como protegió el arca de Noé en las aguas del diluvio. Que el Señor los bendiga. Acompáñenme a hacer una oración. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por permitirnos exponer este tema. Te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos, a separarnos de todo pecado, a pedir que nos perdones por los méritos de nuestro Salvador personal, Cristo Jesús, y que envíes nuestros ángeles de la guarda y ángeles poderosos a nuestro alrededor, que nos libren de los momentos difíciles de la historia de esta humanidad, de la pandemia, de las pestes que vendrán, de los paros, de todas las huelgas, que nos lleves como llevaste el arca de Noé, librándola de caer en todo peligro, y que nos salves. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.